sombras y luciérnagas. Capítulo 32. Segunda parte. De modo que ese arrogante creía que no se iba a atrever, ¿no? Pues estaba muy equivocado. No obstante, antes de tomar cualquier medida drástica, decidió darle la oportunidad de no dar lugar a ello. «Márchate, Terry, y déjame en paz. Ya te dije que no quería volver a verte en mi vida», exigió sin perder la calma. El hombre, lejos de acatar su orden, negó con la cabeza antes de hablar. «Candy, no pienso irme sin que tengamos una conversación», repuso en un tono bajo, con tanta seguridad que la enfureció. Y eso, por no hablar de la mirada que la dirigía, que parecía taladrarla. «Sube al coche, por favor». La muchacha se quedó perpleja. ¿Acaso Terry era sordo? ¿O simplemente creía que bastaba con chasquear los dedos para que ella le obedeciera y corriera a su lado como una marioneta? Esta vez ni siquiera se molestó en contestarle. Le volvió la cabeza y siguió caminando hacia la parada del autobús. Él no dijo nada más y Candy supuso que se había dado por vencido. Pero pronto comprendió que no era así. Escuchó el chasquido de la puerta del auto al abrirse y no tardó en percatarse de que había bajado del coche. «Candy». Ella se detuvo. Terry también, confiado en que la joven por fin había entrado en razón. Se giró muy despacio hacia él. «Vete», siseó con un tono de advertencia. Terry levantó una ceja y ella interpretó el gesto como una muestra de arrogancia. «Tú te lo has buscado», susurró para sí misma. Miró a su alrededor, esforzándose por ocultar su desesperación al advertir que él se disponía a cortar la distancia que los separaba. No tenía dudas al respecto de que ese hombre tenía en mente lograr su objetivo de una u otra manera y no vacilaría en obligarla a entrar al automóvil si era necesario. Pero la fortuna parecía estar de su parte y como caída del cielo vio su oportunidad. Justo por la acera de enfrente vio pasar a unas compañeras del instituto. No iban a su misma clase, pero conocía muy bien a dos de ellas. Eran fervorosas admiradoras de Terry, que llevaban las carpetas forradas con fotografías suyas e incluso habían formado un club de fans, y por si eso fuera poco, se convirtieron en la sombra de Candy cuando salió a la luz su romance con Terry. Le dedicó una sonrisa triunfal. «¡Kelly! ¡Christine!», gritó a todo pulmón al mismo tiempo que agitaba una mano en el aire para llamar su atención. «Terry Granchester está aquí», exclamó señalando con el índice hacia el hombre cuando ellas la miraron. «¡Corred la voz!». Esa última indicación no había sido necesaria, porque el histerismo que se desató en Christine y Kelly y las otras tres amigas que las acompañaban se propagó con rapidez a los que estaban cerca o a los que, atraídos por el alboroto, sentían curiosidad por enterarse de lo que ocurría. Por una u otra razón, en cuestión de segundos, Terry se vio rodeado por una gran multitud de personas, en su mayoría mujeres, sin posibilidad de escapar. No tuvo tiempo ni de llegar a su impresionante Mercedes negro, que había dejado con la puerta abierta y el motor encendido. Desde una distancia prudencial, Candy observó el percal con una sonrisa de satisfacción, mientras él se dedicaba a firmar autógrafos y recibir las atenciones de sus admiradoras, con una calma que distaba mucho de cómo en verdad se sentía. Sus ojos, ajenos a lo que sus manos hacían, permanecían clavados en ella. Ahora
Podía marcharse con toda la tranquilidad del mundo, pensó Candy. Podía esperar la llegada del autobús y Terry aún seguiría atrapado por el corrillo de admiradoras, cada vez más numeroso. Antes de darse la vuelta, sus miradas se cruzaron y por un momento ella estuvo a punto de desandar sus pasos y correr en su ayuda, al distinguir en su forma de mirarla al mismo hombre que cuando lo conoció creyó que era. Pero la cordura se impuso. De manera que, en lugar de eso, le hizo una mueca que dejaba muy claro el mensaje de «te lo advertí» que quiso transmitirle. Terry entornó los ojos y tensó la boca en respuesta, un gesto que le causó cierta inquietud, pues parecía prometerle que aquello no quedaría así. Pese a ello, decidió no darle mayor importancia. ¿Qué podría hacer él, rodeado como estaba? Le conocía y sabía que Terry siempre era amable y paciente con sus admiradores, así que ni por asomo intentaría escapar de ellos a trompicones. Cuando lograra zafarse, ella ya estaría lejos, sentada en el autobús. Aun cuando estaba rodeado por los cuatro costados, Terry no apartaba la vista de ella. Su cabeza sobresalía al menos 30 centímetros por encima de las demás y pudo seguir sus movimientos hasta que desapareció dentro de la línea A3 con destino a Alveston. Lanzó un corto suspiro sin dejar de sonreír a uno y otro lado mientras seguía firmando las dedicatorias que le solicitaban y al mismo tiempo esquivaba los besos que querían plantarle en la boca. Pero esa no era su mayor preocupación en aquel momento. Lo que en realidad le inquietaba era liberarse cuanto antes de aquel asedio, porque su mente vagaba lejos de allí, hacia ella, hacia Candy. Estaba muy dolida y era consciente de que obtener su perdón iba a ser más difícil de lo que había imaginado, teniendo en cuenta que debía hacerla comprender que nada de lo que le dijo aquella vez era cierto, que solo actuó pensando en su bienestar. En el fondo, aún creía que era lo mejor para ella, pero no podía mantenerse alejado de esa pequeña mujer a la que amaba más que a su propia vida, por egoísta que eso fuera. Y todo esto sin tener que confesarle que habían sido los propios padres de Candy quienes le pidieron que se alejara de su hija. No podía decirle eso sin hacerle daño. No iba a permitir que se abriera una brecha entre ellos. Al cabo de unos minutos, algunos menos de los que había previsto, consiguió regresar al auto. Cerró la puerta con un movimiento rápido y se dirigió hacia Alveston. Candy se esforzó por tranquilizarse, contemplando el paisaje que se deslizaba por la ventanilla y el suave y cadente traqueteo del autobús. Pero sus emociones estaban demasiado agitadas. Bajó los párpados y recostó la cabeza contra el respaldo. ¿Qué quería? ¿Por qué había tenido que aparecer para remover todo lo que ella, día a día, luchaba por mantener enterrado? Su presencia no era una mera casualidad, eso lo tenía claro, puesto que había insistido en que necesitaba hablar con ella. ¿Hablar de qué? Si ya estaba todo dicho entre ellos. ¿Qué buscaba ahora? Se apresuró a secar una lágrima que se escurría entre sus pestañas con el dorso de la mano y apretó los labios, frustrada consigo mismo por permitir que él aún fuera capaz de llevarla a ese estado. Si tan solo pudiera. El potente rugido de un motor, adelantando al autobús por el lado opuesto en el que ella estaba sentada, cortó en seco ese último pensamiento. Gran parte de los pasajeros se desplazó hacia los asientos que tenían delante cuando el chófer se vio obligado a pisar el freno a fondo y detener el autobús
de manera inesperada. Acto seguido, todos pudieron oír la voz airada del conductor, recriminando al hombre que había cruzado su automóvil delante, tanto por su temeridad como porque le estaba cortando el paso. Luego se escuchó el ruido sordo de una mano golpeando en la puerta por la que accedían los viajeros, que al instante el conductor abrió, a fin de poder reprocharle a ese tipo su imprudencia a la cara. Para asombro de todos, el hombre aprovechó ese instante para colarse en el autobús. «¿Qué hace? ¡Ha perdido el juicio, maldito lunático!», exclamó el chofer indignado. «No puede subir sin billete». «Le ruego me disculpe por este lamentable suceso», ofreció con una leve inclinación de cabeza. «Pero lo que tengo que hacer aquí dentro es algo de vital importancia». «Podía habernos matado a todos», replicó el chofer, dirigiéndole una mirada de reproche. «Sabe que no es así, amigo», repuso con calma, leyendo el nombre del conductor en la chapa identificativa que llevaba prendida a la camisa. «Calculé bien la distancia para darle tiempo más que de sobra para frenar, Fred. De cualquier modo, le reitero mis disculpas. Y como le dije antes, es un asunto muy importante». «Disculpas aceptadas, pero ahora quite su vehículo de en medio. Debo continuar con la ruta. Llevo un retraso considerable», exigió Fred, impaciente. «Yo asumo toda la responsabilidad. Me pondré en contacto con su empresa para que usted no tenga ningún problema. En cuanto que resuelva lo que tengo que hacer aquí, moveré el auto para que pueda continuar». El conductor arrugó la frente, como si de pronto comprendiera. «Ah, ya veo, es usted policía», murmuró con tono confidencial. «No». «El caso es que», añadió Fred, observando con atención al hombre. Mirándole bien, más que un policía, parecía un galán de cine, pensó, rascándose la barbilla con el índice. «Su cara me resulta conocida». «No, no lo creo. Solo soy un hombre que, desde que conoció a una de sus pasajeras, no ha dejado de cometer una estupidez tras otra». Masculló por encima del hombro mientras avanzaba por el largo pasillo del autobús, escudriñando a los viajeros, hasta que la vio. Candy se quedó atónita cuando le vio acercarse. Estaba sentada casi en la parte de atrás y apenas pudo enterarse de lo que sucedía en la cabecera. Sencillamente pensó que se trataba de una disputa entre el conductor del autobús y otro vehículo, nada fuera de lo común en los tiempos acelerados que corrían. Pero jamás habría podido imaginar que el detonante de tal algarabía fuera Terry. Sus ojos azules perforaban los suyos cuando se agachó a su lado. La leve mueca que dibujaba sus labios, llena de aplomo, la estremeció. «¿Esta es tu venganza por lo de antes?», dijo ella, tratando de sonar indiferente, pero el temblor de su labio inferior y de sus manos la traicionaba, y él no tardó en advertirlo. «Es posible», susurró, aunque lo cierto era que ya ni se acordaba del revuelo que Candy había organizado para escapar de él. La única razón para irrumpir de esa manera en el autobús era ella. «Pero tengo un motivo mucho más noble que ese», prosiguió con voz suave, al distinguir su desconcierto. «Acudir en busca de una damisela en apuros». «¿De qué estás hablando? ¿Te has vuelto loco?», refunfuñó, aún más desconcertada. «Una vez dijiste que para ti yo era tu príncipe azul. Quiero serlo, de modo que debo actuar en consecuencia a ello». Candy abrió la boca para protestar, pero la cerró de inmediato. Sacudió la cabeza y parpadeó perpleja cuando él se incorporó y le tendió una mano. «Ven conmigo, rubia», la pidió sin apartar la mirada. «No», Candy fue tajante. «Te lo ruego, amor». «No me llames así», siseó ella con un tono agrio. «Por favor, amor», insistió Terry, desoyendo su objeción. «He dicho que no», sostuvo con más contundencia.
El hombre suspiró e hizo una pausa prolongada. Ya contaba con su negativa. «Bien», murmuró luego, con una leve sonrisa que hizo saltar todas las alarmas en Candy. «Supongo que, a fin de cuentas, no hay gran diferencia entre un príncipe de cuento y el protagonista de una novela romántica. Un príncipe te llevaría en su corcel. El impetuoso galán de una novela no tiene más remedio que hacer esto». Antes de que Candy pudiera siquiera parpadear, Terry la alzó del asiento y la tomó en sus brazos. «Podría echarte al hombro, pero creo que esto es más apropiado», añadió con un brillo travieso en la mirada. La muchacha permaneció inmóvil por un instante, aturdida por la audacia de Terry. Cuando comprendió que intentaba sacarla del autobús, la sorpresa dio paso a la indignación. «Bájame ahora mismo», exigió, forcejeando en sus brazos. «¿Qué crees que estás haciendo? ¡Suéltame, Terry!». Él se inclinó hacia su oído. «Deja de protestar, rubia. Así no hay manera de entrar en escena. Quieres a tu príncipe azul. No lo niegues». «No te atrevas a decirme lo que quiero», replicó ella, alzando la voz. «Bájame o gritaré». Terry soltó una risa suave, divertido por la fiereza de Candy. Sus ojos brillaban con picardía y ternura. «Gritar, eso sí que no puedo permitirlo», dijo, y sin más preámbulos, capturó los labios de la muchacha con los suyos. El beso la tomó por sorpresa, robándole el aliento y silenciando sus protestas. El hombre aprovechó ese momento para avanzar por el pasillo del autobús, sosteniéndola firmemente contra su pecho, mientras mantenía su boca sobre la de ella. Los pasajeros observaban la escena con asombro. Algunos murmuraban entre sí, otros sonreían discretamente y unos pocos parecían incómodos ante el espectáculo. Al llegar a la puerta del autobús, Terry se detuvo brevemente, separando la boca de la de Candy, solo lo suficiente para dirigirse al conductor. «Fred, ya he resuelto el asunto», anunció con una amplia sonrisa. «Lamento nuevamente las molestias». El conductor, aún atónito, miró alternativamente a ambos. «Señor, la señorita que lleva en brazos no parece muy dispuesta a acompañarle», comentó con evidente preocupación. Terry soltó una carcajada. Sus ojos destellaron con ternura al mirar a Candy. «Oh, no se preocupe», respondió con tono jovial. «Ella está deseando venir conmigo, solo que es demasiado terca para admitirlo. Verá, como le dije antes, desde que la conocí, no he dejado de cometer estupideces. Ahora le toca a ella castigarme un poco». Candy, recuperada del beso inicial, fulminó a Terry con la mirada. «Eso no es cierto», protestó. «No quiero ir contigo a ninguna parte». Él le guiñó un ojo al conductor. «Lo ve, es parte del juego». Sin esperar respuesta, bajó del autobús con Candy aún en sus brazos. Ella reanudó sus protestas, pero él parecía inmune a sus quejas. «Bájame, Terry. Esto es un secuestro», exclamó, golpeándole en el pecho con los puños. «Un secuestro consentido, amor», replicó él sin perder la sonrisa. Candy resopló frustrada por la seguridad de Terry y por la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que la llamaba amor. Con pasos decididos, el hombre se dirigió al coche, estacionado de cualquier manera en mitad de la carretera. Con una habilidad sorprendente, logró abrir la puerta del copiloto sin soltar a Candy. «No te atrevas a meterme en ese coche», advirtió ella. «Mi padre es inspector de policía». Terry la miró a los ojos un momento. «No lo he olvidado, pero merece la pena correr el riesgo de verme perseguido de por vida por un inspector furioso, a cambio de que me concedas unos minutos de tu tiempo».
Algo en su tono, en la sinceridad de su mirada, pese a sus palabras socarronas, hizo que la muchacha vacilara. Aprovechando ese instante de vacilación, Terry la depositó suavemente en el asiento del copiloto. «Solo quiero hablar contigo», añadió, abrochándole el cinturón de seguridad. «Dame una oportunidad de aclarar las cosas». Candy lo observó, debatiéndose entre la indignación y una creciente curiosidad. «Todo está muy claro entre nosotros», aseguró, intentando salir del coche. «Así que podrías haberme ahorrado este bochornoso espectáculo». Él sonrió, cerrando la puerta y activando el seguro. Rápidamente rodeó el vehículo y se deslizó en el asiento del conductor. «¿Y perdernos la emoción de las grandes historias de amor?», preguntó, encendiendo el motor. En un abrir y cerrar de ojos, el autobús se convirtió en una diminuta figura en el espejo retrovisor.